Invité a mis padres y hermanos a una lujosa cena de acción de gracias. Pero ese día, ni uno solo de ellos apareció. Me abandonaron y se reunieron en otro lugar. Me quedé allí, comiendo entre lágrimas y humillación. Entonces, mi abuelo entró y colocó un sobre en mi mano. Lo abrí y la verdad me dejó atónita. El restaurante que había reservado era el más exclusivo de la ciudad. Las luces tenues iluminaban las mesas vacías que había preparado para mi familia. 5 asientos, 5 platos, 5 copas de cristal que reflejaban mi rostro solitario mientras las lágrimas comenzaban a caer sobre el mantel de lino blanco. Detente ahí. Antes de la revelación más impactante de esta historia, hipea este video. Es la función más nueva de YouTube que nos eleva en el ranking. Solo haz clic en me gusta y verás aparecer el botón hipear. Hecho. Fantástico. Continuemos con el relato. La traición que sentía era como un puñal en mi pecho. Había gastado casi todo mi sueldo mensual en esta cena. Quería impresionarlos, demostrarles que a pesar de ser la menor de 3 hermanos, también podía lograr cosas importantes. Mi familia siempre había sido complicada. Mis padres, Roberto y Carmen, dueños de una pequeña pero exitosa cadena de panaderías, siempre habían favorecido a mis hermanos mayores, Miguel y Lucía. Mientras ellos recibían apoyo incondicional para sus estudios y emprendimientos, yo siempre escuchaba las mismas palabras. Elena, sé realista. No todos nacemos para grandes cosas. A pesar de esa familia tóxica que me había tocado, seguía intentando ganarme su aprobación. Había trabajado durante 3 años como asistente en una importante firma de arquitectura, ahorrando cada peso posible para poder estudiar diseño de interiores. Finalmente, hace 6 meses, había conseguido mi primer proyecto importante: el rediseño del lobby de un hotel boutique en el centro. El pago fue generoso, y decidí usar parte de ese dinero para organizar esta cena y compartir mi éxito con ellos. Les envié las invitaciones 3 semanas antes, elegantes sobres dorados con la dirección del restaurante y la hora. Todos confirmaron su asistencia. Mi madre incluso me llamó para preguntarme si necesitaba ayuda con algo. «Por fin estás haciendo algo significativo, Elena», me dijo con ese tono condescendiente tan suyo. Tragué el insulto disfrazado de cumplido y seguí adelante con los preparativos. El día de la cena, llegué 1 hora antes para asegurarme de que todo estuviera perfecto. El maître me recibió con una sonrisa amable. «Señorita Martínez, su mesa está lista. ¿Vendrán sus invitados pronto?» Asentí con orgullo, imaginando las caras de asombro de mi familia cuando vieran el lugar que había elegido. Un lugar que normalmente no podríamos permitirnos, pero que yo había logrado reservar gracias a mi nuevo estatus profesional. A las 8:00 p.m., la hora acordada, nadie había llegado. Les mandé mensajes, sin respuesta. Llamé a cada uno de ellos, directo al buzón de voz. A las 8:30, el maître se acercó con expresión compasiva. ¿Desea comenzar a ordenar o preferirá esperar un poco más? La vergüenza me quemaba las mejillas. Esperaré otro poco, por favor. A las 9:00, decidí llamar a la casa de mis padres. Quizás habían tenido algún percance, un accidente, algo que explicara su ausencia. Fue nuestra vecina quien contestó. Estaba en la casa de mis padres, cuidando a mi sobrina pequeña, la hija de Lucía. ¿La niña está bien? ¿Dónde están todos?, pregunté alarmada. «Oh, Elena, ¿no lo sabes? Están todos en la inauguración del nuevo local de Miguel. Tu hermano abrió su propia panadería hoy. Tu padre dio un discurso muy emotivo. Fue hermoso. Mi mundo se detuvo. La traición era completa. No solo habían decidido no venir a mi cena, sino que habían elegido asistir a la celebración de Miguel sin siquiera avisarme. Había sido deliberadamente excluida, borrada de mi propia familia. Con manos temblorosas, marqué el número de mi abuelo Mateo, el padre de mi madre. Él siempre había sido diferente al resto de la familia. A sus 78 años, conservaba una lucidez y una bondad que contrastaban con la frialdad de mi madre. Era el único que parecía verme realmente. «Abuelo», mi voz se quebró al escuchar su respuesta. «Ellos no vinieron». «Lo sé, mijita». Su voz sonaba triste pero no sorprendida. «Estoy en camino. No te muevas de ahí». Mientras esperaba, ordené una copa de vino. El camarero me miró con una mezcla de lástima y profesionalismo que solo aumentó mi humillación. Me preguntaba cuántas historias como la mía habría presenciado en este elegante restaurante. Cuántos corazones rotos, cuántas decepciones disfrazadas con manteles finos y cubiertos de plata. 30 minutos después, vi a mi abuelo entrar al restaurante. Su figura encorvada por los años contrastaba con la elegancia del lugar, pero caminaba con una dignidad que muchos de los clientes más jóvenes y adinerados carecían.
Se sentó frente a mí y tomó mis manos entre las suyas. Tu abuela estaría muy orgullosa de ti, me dijo, y esas simples palabras desataron un nuevo torrente de lágrimas. Mi abuela había fallecido hace 5 años. Era la única, además del abuelo, que parecía creer en mí. ¿Por qué me hacen esto, abuelo? ¿Qué les he hecho yo? Mi abuelo Mateo suspiró profundamente. Sus ojos reflejaban una tristeza antigua, como si hubiera estado esperando este momento durante años. Elena, hay algo que debes saber. Algo que he guardado demasiado tiempo por respeto a tu abuela, que quería protegerte. Pero ya no puedo permitir que sigas sufriendo así. Sacó un sobre amarillento de su chaqueta y lo colocó sobre la mesa. Esto lo escribió tu abuela antes de morir. Me pidió que te lo entregara cuando fuera el momento adecuado. Creo que ese momento es ahora. Con manos temblorosas, abrí el sobre. Dentro había una carta escrita con la letra elegante de mi abuela y... ¿un certificado de nacimiento? Confundida, comencé a leer. Mi querida Elena, si estás leyendo esto, es porque ya no estoy contigo físicamente, y porque Mateo ha considerado que es tiempo de que conozcas la verdad. La verdad que cambiará todo lo que crees saber sobre ti misma y tu familia. A medida que leía, mi mundo entero se derrumbaba y se reconstruía con cada palabra. No era hija biológica de Roberto y Carmen. Era hija de Isabel, la hermana menor de mi madre, quien había fallecido al darme a luz. Mi verdadero padre era un hombre llamado Alejandro Vega, un exitoso empresario que nunca supo de mi existencia. Tu madre biológica amaba a Alejandro con toda su alma, continuaba la carta, pero la familia se opuso a su relación porque él venía de una familia humilde. Isabel quedó embarazada y planeaba escaparse con él, pero tu abuelo Roberto, mi esposo, usó sus influencias para que lo trasladaran al extranjero por trabajo, sin decirle que Isabel esperaba un hijo. Cuando Isabel murió en el parto, Carmen y Roberto te adoptaron, no por amor, sino por obligación y apariencias. Alejandro nunca supo de ti, pero prosperó y se convirtió en un hombre de negocios respetado. Mi cabeza daba vueltas. Toda mi vida había sido una mentira. Esa sensación de no pertenecer, de ser diferente, de nunca ser suficiente. Todo tenía sentido ahora. No era su hija, era su sobrina, una carga, un recordatorio de la hermana que habían traicionado. Hay algo más, dijo mi abuelo, sacándome de mi aturdimiento. Alejandro Vega falleció hace 3 meses, sin herederos conocidos. Su herencia está en disputa, pero con este certificado y una prueba de ADN, podrías reclamar lo que te corresponde por derecho. ¿Quieres decir que mi padre biológico era... rico? Más que rico, Elena. Era el dueño de Vega Enterprises, la constructora más importante del país. La revelación me golpeó como una ola. El hotel que había rediseñado, mi primer proyecto importante, era propiedad de Vega Enterprises. Había estado trabajando, sin saberlo, para la empresa de mi padre biológico. El abuelo apretó mis manos. Hay más, Elena. Tu abuela no solo te dejó esta carta, también te dejó algo más. Sacó otro sobre, este más nuevo. Dentro había documentos legales y un juego de llaves. La casa de la playa, explicó. Tu abuela la puso a tu nombre antes de morir. Nadie en la familia lo sabe. Ni tu madre, ni tus hermanos. Todos piensan que sigue siendo mía, pero legalmente es tuya desde hace 5 años. La casa de la playa. El lugar donde pasábamos los veranos cuando era niña. La propiedad más valiosa de la familia, que todos codiciaban. Mi abuela me la había dejado a mí, la supuesta hija menor, la menos favorecida. ¿Por qué ahora, abuelo? ¿Por qué me cuentas todo esto ahora? Porque ya es suficiente, Elena. He visto cómo te han tratado durante años, cómo te han hecho sentir menos. Tu abuela quería protegerte de la verdad porque temía que te hiciera daño, pero creo que no saber te ha hecho más daño aún. Y ahora, con la muerte de Alejandro, tienes la oportunidad de reclamar no solo tu herencia material, sino tu verdadera identidad. Mientras el abuelo hablaba, sentí algo cambiar dentro de mí. El dolor y la humillación comenzaban a transformarse en algo más, determinación. Por primera vez, entendía por qué nunca había encajado en esa familia, por qué nunca había sido suficiente para ellos. No era yo el problema. Nunca lo fui. ¿Qué debo hacer ahora?, pregunté, secándome las lágrimas. Mi abuelo sonrió, y por un momento vi en él no al anciano frágil, sino al hombre fuerte que alguna vez fue. Ahora, mi niña, vamos a ordenar la cena más cara de este restaurante. Y luego, vamos a planear cómo reclamar lo que es tuyo por derecho. Levanté mi copa hacia él, con una nueva resolución brillando en mis ojos. Por la venganza, brindé en voz baja. No, Elena, corrigió mi abuelo, chocando suavemente su copa con la mía.
por la justicia. Esa noche cambió mi vida para siempre. Mientras el abuelo y yo degustábamos platos exquisitos que ya no me importaba pagar, elaboramos un plan. No sería una venganza impulsiva nacida del dolor, sino una estrategia calculada para reclamar mi lugar en el mundo. Tu padre biológico, Alejandro, construyó un imperio desde cero, explicó mi abuelo mientras cortaba un trozo de filete. Vega Enterprises no solo es una constructora. Tienen hoteles, centros comerciales, proyectos inmobiliarios en toda Latinoamérica. ¿Y nadie sabe que soy su hija? Nadie. Isabel guardó el secreto hasta el final, esperando que Alejandro regresara. Cuando murió dando a luz, Carmen y Roberto decidieron adoptarte para evitar el escándalo. En aquella época, una mujer soltera embarazada era una vergüenza para familias como la nuestra. Recordé toda una vida de comentarios crueles. Mi madre, no, Carmen, diciéndome que no tenía el instinto para los negocios como mis hermanos. Roberto ignorando mis logros académicos mientras celebraba cada pequeño éxito de Miguel y Lucía. La familia tóxica que había soportado durante años no era realmente mía. ¿Qué pasará cuando reclame la herencia de Alejandro? ¿Cómo reaccionarán ellos? Mi abuelo me miró con una mezcla de tristeza y determinación. Se sorprenderán, por supuesto, pero lo que más les dolerá es saber que la casa de la playa es tuya. Han estado planeando venderla cuando yo muera, para expandir el negocio de panaderías. Sentí un escalofrío. ¿Cómo lo sabes? Los escuché hablando en mi cumpleaños, hace 2 meses. No saben que estaba despierto cuando discutían sobre dividir mis propiedades, cuando el viejo finalmente se vaya. La traición era aún más profunda de lo que imaginaba. No solo me habían excluido a mí, también planeaban traicionar al abuelo. Necesitamos un abogado, dije, sintiendo una nueva determinación. Alguien discreto y eficiente. Ya lo tengo, sonrió el abuelo. Javier Mendoza. Fue compañero mío en la universidad. Ha manejado mis asuntos legales durante décadas. Es el mejor. Al día siguiente, mientras mi familia seguía sin responder mis mensajes ni llamadas, me reuní con Javier Mendoza en su despacho. Era un hombre de unos 75 años, con el pelo blanco perfectamente peinado y ojos penetrantes, que parecían ver a través de las mentiras. Tu caso es sólido, dijo después de revisar los documentos. El certificado de nacimiento, la carta de tu abuela, y con una prueba de ADN, podremos demostrar que eres hija legítima de Alejandro Vega. La ley es clara. Sin testamento específico, los hijos biológicos tienen derecho a la herencia. ¿Cuánto tiempo llevará? El proceso legal puede tomar meses, quizás 1 año, pero podemos solicitar medidas cautelares para proteger los activos mientras tanto. Mientras salía del despacho de Javier, mi teléfono sonó. Era Carmen. Después de ignorarme por completo durante la cena fallida, ahora me llamaba como si nada hubiera pasado. Elena, necesitamos que vengas a casa. Es importante. Su tono no mostraba remordimiento, solo la urgencia habitual cuando necesitaba algo de mí. Normalmente habría corrido a complacerla. Esta vez, sentí una calma fría extenderse por mi pecho. ¿Por qué debería ir? Hubo un silencio sorprendido al otro lado. Carmen no estaba acostumbrada a que le cuestionaran. Es sobre el abuelo. Estuvo contigo anoche, ¿verdad? Nos preocupa que esté confundido. Dijo cosas muy extrañas cuando regresó. Mi corazón se aceleró. ¿Qué les habría contado el abuelo? ¿Qué tipo de cosas? Tonterías sobre propiedades y secretos familiares. Tu padre cree que podría estar desarrollando demencia. Necesitamos discutir sobre ponerlo en un hogar donde puedan cuidarlo adecuadamente. La sangre me hirvió en las venas. No solo me habían humillado, ahora planeaban apartar al abuelo para poder disponer de sus propiedades sin obstáculos. No sabían que la casa de la playa ya era mía legalmente, y planeaban encerrar al abuelo con la excusa de la demencia. Estaré allí en 1 hora, respondí con una calma que no sentía. Mientras conducía hacia la casa de mis padres, no, de Carmen y Roberto, llamé al abuelo para advertirle. No contestó. La preocupación me invadió. ¿Y si ya habían hecho algo? Aceleré, rezando por llegar a tiempo. La casa familiar estaba exactamente como siempre. Impecable por fuera, tóxica por dentro. En la sala estaban todos, Carmen y Roberto sentados en el sofá principal, Miguel y Lucía en las sillas laterales. El abuelo estaba en un sillón apartado, con expresión cansada, pero desafiante. «Al fin llegas», dijo Carmen sin levantarse para saludarme. «Siéntate. Tenemos que hablar sobre el abuelo». Ignoré la orden y fui directamente hacia Mateo. Me arrodillé frente a él y tomé sus manos. «¿Estás bien, abuelo?» Él asintió levemente. «Intentan convencerme de que estoy loco, mijita, porque les dije que sabía lo de la casa de la playa». Roberto se aclaró la garganta, impaciente. «Elena,
Tu abuelo está confundido. Dice que la casa de la playa es tuya, que Isabel era tu madre biológica, y otras fantasías por el estilo. No son fantasías, respondí, poniéndome de pie para enfrentarlos. Es la verdad. Tengo los documentos que lo prueban. El silencio que siguió fue absoluto. 5 pares de ojos me miraban con expresiones que iban desde la incredulidad hasta el miedo. ¿Qué documentos?, preguntó finalmente Carmen, con voz tensa. El certificado de nacimiento original, la carta de la abuela explicando todo, los papeles de propiedad de la casa de la playa, que está a mi nombre desde hace 5 años. Miguel se levantó de un salto. Eso es imposible. Es una mentira. ¿Por qué no vinieron a mi cena ayer?, pregunté, cambiando abruptamente de tema. Todos confirmaron que asistirían. Lucía tuvo la decencia de parecer avergonzada. La inauguración de la panadería de Miguel era más importante. Fue una decisión familiar de la que yo, supuestamente parte de esta familia, no fui informada. Respondí con una calma gélida. Me dejaron esperando sola en un restaurante mientras celebraban juntos. ¿Saben por qué nunca me incluyeron realmente? ¿Por qué siempre fui la última en todo? Porque no soy su hija, soy su sobrina, la hija de Isabel, la hermana que traicionaron. Carmen se puso pálida. Roberto se levantó, amenazante. ¿Quién te ha metido esas ideas en la cabeza? ¿El abuelo? Está confundido, no sabe lo que dice. Sé perfectamente lo que digo, intervino el abuelo Mateo con voz firme. Y es hora de que esta familia enfrente la verdad. Carmen, tú y Roberto adoptaron a Elena cuando Isabel murió, pero nunca la quisieron como a los otros. La criaron por obligación, no por amor. ¡Cállate, viejo loco!, gritó Roberto perdiendo los estribos. ¡No sabes lo que dices! Sí lo sabe, dije, interponiendo mi cuerpo entre Roberto y el abuelo. Y yo también lo sé todo. Sé que planeaban vender la casa de la playa cuando el abuelo muriera. Sé que han estado esperando repartirse sus propiedades. Lo que no saben es que esa casa ya es mía, legalmente, desde hace años. Miguel se acercó, intentando intimidarme. Si crees que vamos a permitir que una mocosa ingrata nos quite lo que nos pertenece por derecho. ¿Por derecho? Me reí, una risa sin humor. Qué interesante concepto. Hablemos de derechos. ¿Saben quién era mi padre biológico? Alejandro Vega. El nombre cayó como una bomba en la habitación. Incluso Miguel, siempre agresivo, dio un paso atrás. ¿El dueño de Vega Enterprises?, preguntó Lucía, con voz temblorosa. Él mismo. Falleció hace 3 meses sin herederos conocidos, o eso creen todos. Pero aquí estoy yo, su hija biológica, lista para reclamar lo que me corresponde. La expresión de Carmen era indescifrable. Una mezcla de horror, incredulidad y cálculo. Casi podía ver su mente trabajando, buscando cómo aprovecharse de esta nueva situación. Elena, cariño, dijo, cambiando completamente su tono, ahora dulce y maternal. Esto es un shock para todos. Debemos sentarnos y hablar como familia. Si lo que dices es cierto, necesitarás nuestro apoyo para afrontar el proceso legal. Su hipocresía me revolvió el estómago. Después de años ignorándome, ahora que creía que podría beneficiarse de mi herencia, repentinamente era su cariño. No necesito su apoyo, respondí. Ya tengo un abogado. De hecho, mañana presentaremos la documentación para iniciar el proceso de reclamación de la herencia. No puedes hacer esto sola, exclamó Roberto. Somos tu familia, te criamos, te dimos un hogar. Un hogar donde siempre fui menos, respondí. Donde mis logros nunca importaron, donde ayer me dejaron plantada para celebrar con Miguel, sin siquiera una llamada de disculpa. Me volví hacia el abuelo. Vamos, abuelo, te quedarás conmigo hasta que resolvamos esto. No puedes llevártelo, gritó Carmen. Necesita cuidados. Los únicos cuidados que necesita es estar lejos de ustedes, respondí, ayudando al abuelo a levantarse. Y no se preocupen por la casa de la playa. Como ahora es mía, ya no tendrán que molestarse en venderla cuando el abuelo finalmente se vaya, como tan cariñosamente planeaban. Mientras caminábamos hacia la puerta, Miguel me bloqueó el paso. Esto no ha terminado, Elena. Si crees que te saldrás con la tuya. El abuelo, sorprendiéndonos a todos, se irguió en toda su estatura y miró a Miguel directamente a los ojos. Apártate de mi nieta. Ahora, algo en su tono, en la autoridad que emanaba a pesar de su edad, hizo que Miguel retrocediera. Salimos de la casa sin más obstáculos, pero sabía que la guerra apenas comenzaba. ¿Estás bien?,
Le pregunté al abuelo mientras lo ayudaba a subir a mi coche. Él me apretó la mano con una fuerza sorprendente para su edad. Nunca he estado mejor, mijita. Por fin, después de tantos años, estamos haciendo lo correcto. Mientras conducía alejándome de la casa donde había crecido, sentí una mezcla de emociones. Miedo por lo que vendría, dolor por la familia que nunca tuve realmente, pero sobre todo, una determinación feroz de reclamar lo que era mío por derecho. La venganza sería dulce, pero la justicia sería aún más satisfactoria. Lo que no sabía entonces era que Carmen, Roberto y mis supuestos hermanos no se rendirían tan fácilmente. Estaban a punto de demostrar hasta dónde podían llegar para proteger sus intereses, y yo estaba a punto de descubrir de qué estaba realmente hecha. Durante las siguientes semanas, el infierno se desató. Lo primero que hicieron fue intentar declarar al abuelo Mateo incompetente. Presentaron una solicitud de tutela legal, alegando que sufría demencia y que yo lo había manipulado para mis propios fines. Es un movimiento desesperado, me aseguró Javier mientras revisábamos los documentos de la demanda en su despacho. Podemos contrarrestarlo fácilmente con una evaluación médica independiente. El abuelo, que nos acompañaba, asintió con determinación. Estoy más lúcido que todos ellos juntos. Cualquier médico podrá confirmarlo. Efectivamente, 3 diferentes especialistas certificaron que Mateo estaba perfectamente capacitado para tomar sus propias decisiones. La maniobra de Carmen y Roberto fracasó, pero solo fue el comienzo. Lo siguiente que intentaron fue más insidioso. Comenzaron a difundir rumores en nuestro círculo social, que yo estaba mentalmente inestable, que había inventado toda esta historia por celos hacia mis hermanos, que estaba extorsionando al abuelo. Viejos amigos dejaron de llamarme. Conocidos me miraban con desconfianza cuando me cruzaba con ellos. Incluso algunos clientes potenciales para mis proyectos de diseño se echaron atrás sin explicación. Es la táctica clásica de una familia tóxica, me explicó mi nueva terapeuta, la doctora Ramírez, a quien había empezado a ver para procesar todo lo que estaba ocurriendo. Cuando no pueden controlarte, intentan destruir tu reputación. Mientras tanto, el proceso legal para reclamar la herencia de Alejandro Vega avanzaba lentamente. La prueba de ADN confirmó mi parentesco sin lugar a dudas. Era hija biológica de Alejandro Vega e Isabel Morales, pero ahora enfrentábamos otro obstáculo: la junta directiva de Vega Enterprises. No quieren entregar el control a una desconocida, explicó Javier después de una tensa reunión con los abogados de la empresa. Están buscando cualquier tecnicismo legal para retrasar el proceso. ¿Pueden hacer eso indefinidamente?, pregunté frustrada. No, pero pueden hacer que sea largo y costoso. Están esperando que te canses o que aceptes un acuerdo menor. No tenían idea de con quién estaban tratando. Después de años siendo subestimada por mi propia familia, había desarrollado una resistencia a la frustración que ahora resultaba ser mi mayor fortaleza. Un día, mientras revisaba algunos documentos en el apartamento donde ahora vivíamos el abuelo y yo, recibí una llamada inesperada. Era Lucía. «Elena, necesitamos hablar», dijo, con una voz que no reconocí de inmediato. Parecía asustada. «¿De qué quieres hablar ahora? ¿Tienes nuevos rumores que difundir sobre mí?» «No es eso». Su voz se quebró. Es papá. Ha hecho algo terrible». Mi corazón se aceleró. «¿Qué ha hecho?» «No puedo decírtelo por teléfono. ¿Podemos vernos? A solas. No le digas a nadie, por favor». Algo en su tono me convenció de que esto era serio. Acordamos encontrarnos en una cafetería alejada del centro, donde era poco probable que nos viera alguien conocido. Cuando llegué, Lucía ya estaba allí. Parecía haber envejecido años en solo unas semanas. Tenía ojeras profundas y sus manos temblaban alrededor de su taza de café. «Gracias por venir», dijo en voz baja cuando me senté frente a ella. «¿Qué sucede, Lucía? ¿Qué ha hecho Roberto?» Ella miró nerviosamente a su alrededor antes de inclinarse hacia mí. «Encontré documentos en su despacho. Cartas antiguas, creo. Creo que tu padre, Alejandro, no se fue voluntariamente al extranjero como todos pensaban». «¿Qué quieres decir?» «Papá falsificó documentos. Utilizó sus contactos para que trasladaran a Alejandro. Pero no solo eso. Hizo que pareciera que Alejandro había solicitado el traslado voluntariamente, abandonando a Isabel». La revelación me golpeó como un puño físico. «¿Me estás diciendo que Roberto manipuló activamente para separar a mis padres biológicos?» Lucía asintió, con lágrimas en los ojos. «Isabel nunca supo la verdad. Murió creyendo que Alejandro la había abandonado, y Alejandro probablemente vivió toda su vida sin saber que tenía una hija. La rabia que sentí en ese momento fue tan intensa que tuve que agarrarme a la mesa para no desplomarme. Toda mi vida podría haber sido diferente.
Podría haber crecido con un padre que me amara, en lugar de con personas que me veían como una carga, un recordatorio de su traición. ¿Por qué me cuentas esto ahora, Lucía? ¿Por qué después de todo lo que han hecho? Ella se secó una lágrima. Porque está mal. Todo está mal. La forma en que te trataron toda la vida, lo que hicieron con la cena de acción de gracias. Y ahora, lo que planean hacer. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Qué planean hacer? Van a por el abuelo. Elena, papá ha contratado a alguien para que se meta en tu apartamento y lo convenza de firmar nuevos documentos. Alguien que no será amable si el abuelo se resiste. Me levanté de un salto. ¿Cuándo? Esta noche. Por eso te llamé. Tienes que sacar al abuelo de allí. No esperé más. Llamé al abuelo mientras corría hacia mi coche, pero no contestó. Luego llamé a Javier, explicándole la situación entrecortadamente mientras conducía a toda velocidad hacia mi apartamento. Voy para allá con la policía, dijo Javier. No entres sola, Elena. Podría ser peligroso, pero no podía esperar. El abuelo estaba solo, vulnerable. Cuando llegué al edificio, noté un coche desconocido aparcado enfrente. Mi corazón latía tan fuerte que casi no podía respirar mientras subía las escaleras, 2 peldaños a la vez. La puerta de mi apartamento estaba entreabierta. Desde el interior escuché voces. Una era la del abuelo, firme a pesar de todo. La otra, desconocida, tenía un tono amenazante. Firma los papeles, viejo, y nadie saldrá herido. No firmaré nada, respondió el abuelo. Y cuando mi nieta se entere de esto, tu nieta tendrá sus propios problemas muy pronto. No lo pensé. Empujé la puerta y entré como una furia. Un hombre corpulento estaba inclinado sobre el abuelo, que permanecía sentado en el sofá, desafiante a pesar del miedo visible en sus ojos. «¡Aléjate de él!», grité. El hombre se volvió, sorprendido. No lo reconocí, pero su expresión dejaba claro que no era la primera vez que hacía este tipo de trabajos. «Vete de aquí, niña. Esto no es asunto tuyo. Es mi abuelo y mi apartamento. Sal ahora mismo o llamaré a la policía». Él se rió, un sonido que me heló la sangre. «La policía tardará en llegar. Para entonces, el viejo habrá firmado y yo me habré ido. O tal vez haya tenido un desafortunado accidente. Los ancianos caen tan fácilmente». Algo dentro de mí explotó. Toda la rabia, el dolor, la traición acumulada durante años se canalizó en ese momento. Agarré el jarrón de cerámica que había sobre la mesa de la entrada y antes de que el hombre pudiera reaccionar, se lo estrellé en la cabeza con todas mis fuerzas. El impacto lo hizo tambalearse, pero no cayó. Se volvió hacia mí con furia asesina en los ojos. Estaba a punto de abalanzarse sobre mí cuando se escucharon sirenas acercándose, y casi simultáneamente, pasos apresurados en la escalera. «¡Policía!», gritó una voz desde el pasillo. El hombre maldijo, miró a su alrededor buscando una salida, pero ya era tarde. 2 oficiales entraron con las armas desenfundadas, seguidos por Javier. Lo que siguió fue un torbellino de declaraciones, informes policiales y el arresto del intruso, quien no tardó en confesar quién lo había contratado cuando le ofrecieron reducir su pena. «Roberto Martínez», confirmó el detective a cargo. «Tenemos suficiente para presentar cargos por intento de coacción, entrada ilegal y amenazas. Con la confesión del sospechoso es un caso sólido». Mientras el abuelo recibía atención médica, por suerte, solo había sufrido el susto, me aparté con Javier para hablar en privado. «Esto cambia todo», dijo, con una expresión que nunca le había visto antes. Era casi depredadora. «No solo podemos proceder con la reclamación de la herencia de Vega, ahora tenemos evidencia de actividad criminal por parte de Roberto. Y si lo que te contó Lucía sobre la falsificación de documentos para alejar a Alejandro es cierto», dijo una voz desde la puerta. Era Lucía, pálida pero determinada. «He traído las pruebas». Extendió una carpeta llena de documentos antiguos. Cartas, formularios oficiales con firmas que claramente habían sido alteradas. Incluso un diario que pertenecía a Isabel. «Los encontré escondidos en la caja fuerte de papá», explicó. «He hecho copias. Los originales siguen allí, para que no sepa que los descubrí». La miré con asombro. «¿Por qué haces esto, Lucía? Es tu padre». Ella negó con la cabeza, con una expresión de profunda tristeza. «Lo que ha hecho está mal. Lo que te hicieron a ti, lo que le hicieron a Isabel, a Alejandro, y ahora esto. No puedo seguir siendo cómplice». En ese momento, a pesar de todo, sentí una conexión con Lucía que nunca antes había experimentado. Quizás no éramos hermanas biológicas, pero ambas estábamos rompiendo con un ciclo tóxico que había durado demasiado tiempo. «Esto es una mina de oro legal», murmuró Javier mientras revisaba los documentos. «Con esto, no solo podemos asegurar tu herencia, Elena, podemos presentar cargos criminales contra Roberto por fraude,
falsificación de documentos oficiales, y posiblemente mucho más cuando investiguemos a fondo. Me senté abrumada por las implicaciones. No solo quiero la herencia, dije lentamente, quiero justicia. Por Isabel, por Alejandro, por el abuelo, y por mí. Javier asintió, comprendiendo. Y la tendrás, te lo prometo. Esa noche, mientras el abuelo finalmente dormía, agotado por los eventos del día, me quedé despierta pensando en todo lo ocurrido. En cómo una simple cena de acción de gracias a la que nadie asistió había desencadenado una serie de eventos que estaban cambiando el curso de mi vida. La venganza que estaba a punto de desatar no sería impulsiva ni nacida únicamente del dolor. Sería metódica, completa y, sobre todo, justa. Roberto, Carmen y Miguel aprenderían que la niña a la que siempre subestimaron se había convertido en una mujer que ya no aceptaría migajas de afecto ni falsas promesas. Y mientras contemplaba el futuro, sentí una extraña paz. Por primera vez en mi vida, sabía exactamente quién era y qué debía hacer. Era Elena Vega, hija de Isabel Morales y Alejandro Vega, y estaba a punto de reclamar no solo mi herencia material, sino mi lugar en el mundo. El camino hacia la justicia no sería fácil, pero estaba lista para recorrerlo. Con el abuelo a mi lado, con aliados inesperados como Lucía, y con la verdad como mi arma más poderosa, enfrentaría lo que viniera. La traición familiar que sufrí ese día de acción de gracias había sido dolorosa, pero ahora lo veía como el catalizador que necesitaba para descubrir mi verdadera identidad y fortaleza. A veces, los peores momentos de nuestras vidas nos conducen a los cambios más necesarios. Y mientras la noche avanzaba, hice una promesa silenciosa a mis padres biológicos, donde quiera que estuvieran. Su historia no terminaría en traición y mentiras. Yo me encargaría de que tuviera el final que merecían. Lo que no imaginaba era que el verdadero desafío apenas comenzaba, y que la familia tóxica que me había criado aún tenía un último y desesperado golpe que dar. Las semanas siguientes fueron un torbellino de actividad legal. Roberto fue arrestado por los cargos relacionados con el intento de coacción al abuelo, pero salió bajo fianza rápidamente. La mirada que me lanzó durante la audiencia judicial contenía un odio tan puro que me estremeció hasta la médula. Mientras tanto, gracias a los documentos proporcionados por Lucía, nuestro caso para reclamar la herencia de Alejandro Vega se fortaleció considerablemente. Ya no solo teníamos la prueba genética, sino también evidencia documental de cómo Roberto había manipulado la situación para separar a mis padres biológicos. La junta directiva de Vega Enterprises ha solicitado una reunión, me informó Javier una mañana. Quieren conocerte personalmente antes de que el caso avance más. ¿Es eso normal?, pregunté, sorprendida. No, pero tampoco es habitual que aparezca una heredera desconocida después de tanto tiempo. Están nerviosos, Elena, y curiosos. La reunión se programó para la semana siguiente en la sede central de Vega Enterprises, un imponente edificio de cristal y acero que dominaba el centro financiero de la ciudad. Mientras me preparaba para ese encuentro crucial, recibí una llamada inesperada de Miguel. Elena, tenemos que hablar, dijo, con un tono que nunca le había escuchado antes. Parecía. ¿Asustado? ¿De qué quieres hablar, Miguel? ¿También vas a amenazarme como tu padre? No, yo. Necesito verte. Es importante. Se trata de mamá. Carmen, está planeando algo grave. La urgencia en su voz me hizo aceptar un encuentro, pero no caería en una trampa tan fácilmente. Nos veremos en un lugar público. Y llevaré a alguien conmigo. Acordamos encontrarnos en un café céntrico, a plena luz del día. Llevé conmigo a Javier, quien insistió en acompañarme después de todo lo ocurrido. Miguel llegó puntual, algo inusual en él. Se veía demacrado, con ojeras profundas y un nerviosismo evidente en cada gesto. Gracias por venir, dijo, sentándose frente a nosotros. Miró a Javier con desconfianza. Es mi abogado, expliqué. Después de lo que hizo tu padre, entenderás que no confíe en reunirme a solas con ninguno de ustedes. Miguel asintió, resignado. Lo entiendo, y lo siento, por todo. Por cómo te tratamos, por la cena de acción de gracias, por todo. Su disculpa me tomó por sorpresa. Miguel nunca había sido el tipo de persona que reconociera sus errores. ¿Qué está planeando Carmen?, preguntó Javier, yendo directo al grano. Miguel miró nerviosamente a su alrededor antes de inclinarse hacia nosotros. Va a intentar impugnar el testamento de la abuela. Ha contratado a un especialista en documentos para que cuestione la autenticidad de la carta y los papeles de propiedad de la casa de la playa. Eso no funcionará, respondió Javier con calma. Tenemos peritos que pueden verificar la autenticidad. No es solo eso, continuó Miguel, cada vez más agitado. También ha estado contactando a gente en Vega Enterprises.
Gente que podría sabotear tu reclamación desde dentro. Sentí un escalofrío. ¿Cómo qué tipo de gente? No lo sé exactamente. Solo la escuché hablando por teléfono, mencionando nombres y grandes sumas de dinero. Dinero que no tenemos, por cierto, a menos que venda algunas propiedades o consiga un préstamo importante. Javier tomó notas rápidamente. ¿Recuerdas algún nombre específico? Miguel negó con la cabeza. Solo uno. Mencionó a alguien llamado Hernández. Un ejecutivo, creo. Javier y yo intercambiamos miradas. Fernando Hernández era el actual CEO de Vega Enterprises, quien había asumido el cargo tras la muerte de Alejandro. ¿Por qué me cuentas esto, Miguel? Pregunté, aún desconfiada. Después de todo lo que ha pasado, ¿por qué ayudarme ahora? Él suspiró profundamente. Porque esto ha ido demasiado lejos. Papá en la cárcel, mamá obsesionada con destruirte, y ahora que sé la verdad sobre tu origen, sobre lo que hicieron a Isabel y Alejandro, no puedo seguir siendo parte de esto. No está bien. Lo miré fijamente, buscando cualquier indicio de engaño en sus ojos, pero solo vi agotamiento y lo que parecía ser genuino remordimiento. ¿Lucía sabe que estás aquí? Pregunté. Sí. De hecho, fue ella quien me convenció de hablar contigo. Está aterrada por lo que mamá podría hacer. Desde que papá fue arrestado, es como si algo se hubiera roto dentro de ella. Está diferente, peligrosa. Después de esa revelación inquietante, Javier y yo ajustamos nuestra estrategia. La reunión con la junta directiva de Vega Enterprises ahora tenía un nuevo nivel de urgencia y peligro. Debemos estar preparados para cualquier cosa, advirtió Javier mientras repasábamos los detalles la noche anterior. Si Carmen realmente ha contactado a Hernández, podría intentar desacreditarte o manipular la situación de alguna manera. El día de la reunión llegó demasiado rápido. Me vestí con cuidado, eligiendo un traje sastre azul marino que transmitiera profesionalismo y confianza. El abuelo me ayudó a elegir los accesorios, un collar sencillo pero elegante que había pertenecido a mi abuela. Isabel estaría tan orgullosa de ti, dijo mientras me lo colocaba. Tienes su misma determinación. Con esas palabras dándome fuerza, me dirigí a la sede de Vega Enterprises. El imponente edificio parecía vigilarme mientras entraba al vestíbulo de mármol. Javier me esperaba allí, impecable en su traje oscuro. ¿Lista?, preguntó. «Lista», respondí, aunque mi corazón latía con fuerza. Nos condujeron a una sala de juntas en el último piso. Las vistas de la ciudad eran espectaculares, pero apenas las noté. Mi atención estaba completamente centrada en las 10 personas sentadas alrededor de la mesa de caoba, todas con expresiones inescrutablemente profesionales. Fernando Hernández, un hombre de unos 50 años con pelo canoso y ojos calculadores, se levantó para recibirnos. «Señorita Martínez, o debería decir, señorita Vega, bienvenida». Su tono era cortés pero frío. No pude evitar preguntarme si Carmen ya había hablado con él, si ya estaba predispuesto en mi contra. La reunión comenzó con formalidades, presentaciones, explicaciones sobre el proceso legal en curso, preguntas sobre mi vida y formación. Respondí con calma y honestidad, consciente de que cada palabra estaba siendo evaluada. «Es una historia extraordinaria», comentó una mujer mayor sentada cerca de Hernández. «Casi parece sacada de una telenovela, una hija perdida que aparece después de tantos años, justo cuando la empresa está en una fase crucial de expansión». «La verdad a veces supera la ficción», respondí. «Pero les aseguro que cada palabra es cierta, como demuestran las pruebas genéticas y la documentación que hemos presentado». Hernández se inclinó hacia adelante. «Nadie cuestiona su parentesco, señorita Vega. La prueba de ADN es concluyente. Lo que nos preocupa es su súbita aparición y sus intenciones hacia la empresa que Alejandro construyó durante décadas». «Mis intenciones son simples», respondí, sosteniendo su mirada. «Reclamar lo que legítimamente me pertenece y honrar el legado de un padre que nunca tuve la oportunidad de conocer. Un legado valorado en varios cientos de millones», añadió otro directivo con tono sarcástico. «Un legado que va mucho más allá del dinero», contraataqué. «Se trata de justicia, de verdad, de reparar el daño causado por aquellos que mantuvieron a Alejandro y a mí separados toda la vida». Hernández me estudiaba con intensidad. «Habla como si realmente le importara la empresa, no solo su valor». «Me importa lo que significaba para él», respondí con sinceridad. «He pasado las últimas semanas estudiando todo lo que pude encontrar sobre Alejandro Vega. Sus entrevistas, sus principios empresariales, su visión. No pretendo ser una experta en construcción o bienes raíces, pero comparto sus valores fundamentales.
La reunión continuó con preguntas cada vez más técnicas sobre la empresa, sus proyectos actuales, sus planes de futuro. Gracias a mi preparación previa, pude responder con suficiente conocimiento para impresionarlos. Entonces, cuando parecía que las cosas iban bien, la puerta de la sala se abrió de golpe. Carmen entró como un vendaval, seguida por un hombre que reconocí como Santiago Ortega, un abogado conocido por sus tácticas agresivas. Lamento la interrupción, dijo Carmen con fingida dulzura, pero creo que hay información crucial que la Junta debe conocer antes de tomar cualquier decisión respecto a mi hija. Mi sangre se heló. ¿Cómo había conseguido entrar? ¿Quién la había autorizado? Señora Martínez, intervino Hernández, visiblemente molesto por la intrusión. Esta es una reunión privada. No recuerdo haberla invitado. Fernando, nos conocemos desde hace años, respondió Carmen con familiaridad. Alejandro y Roberto eran amigos. Seguramente querrás escuchar lo que tengo que decir. Así que era cierto. Carmen y Hernández tenían algún tipo de relación previa. La traición que sentí en ese momento fue casi física. 5 minutos, concedió Hernández tras una breve deliberación con los demás directivos. Carmen sonrió triunfante y colocó un folder sobre la mesa. Tengo aquí documentos que demuestran que Elena sufre de trastornos mentales graves. Ha estado bajo tratamiento psiquiátrico desde la adolescencia. Su reciente descubrimiento de ser hija de Alejandro Vega es parte de un delirio provocado por su enfermedad y exacerbado por la manipulación de mi suegro, quien lamentablemente también muestra signos de demencia senil. La sala quedó en silencio. Sentí como si me hubieran dado una bofetada física. No solo era una mentira descarada, sino una calculada para desacreditarme completamente. Eso es absolutamente falso, intervino Javier levantándose. Mi cliente nunca ha tenido problemas de salud mental y exigimos ver esos supuestos documentos. Por supuesto, respondió Carmen, deslizando el folder hacia el centro de la mesa. Informes médicos, recetas de medicamentos psiquiátricos, testimonios de especialistas. Hernández abrió el folder y comenzó a revisar los documentos. Su expresión era indescifrable. Fue entonces cuando noté algo. Un detalle pequeño pero crucial. Uno de los documentos tenía un membrete que me resultaba familiar. Era de la doctora Ramírez, mi actual terapeuta, a quien había comenzado a ver recientemente para procesar el trauma de descubrir mi verdadera identidad. Esos documentos son falsificados, dije con firmeza, recuperando la compostura. Nunca he estado bajo tratamiento psiquiátrico por trastornos mentales. Reconozco ese membrete. Es de mi terapeuta actual, con quien comencé a trabajar hace menos de un mes para procesar esta situación. Pueden llamarla ahora mismo para confirmarlo. Sin esperar respuesta, saqué mi teléfono y marqué el número de la doctora Ramírez, poniendo la llamada en altavoz. Doctora, soy Elena Martínez. Estoy en una reunión con la junta directiva de Vega Enterprises y mi madre adoptiva acaba de presentar supuestos informes psiquiátricos sobre mí con su membrete. ¿Podría aclarar nuestra relación profesional, por favor? La voz clara de la doctora Ramírez resonó en la sala. Elena es mi paciente desde hace exactamente 24 días. Vino a mí para procesar el descubrimiento de su verdadera identidad y el trauma asociado con el rechazo familiar. No padece ningún trastorno mental diagnosticable y ciertamente no he emitido ningún informe que sugiera lo contrario. Si alguien está usando mi nombre o membrete para tales fines, es un caso claro de falsificación y fraude. El rostro de Carmen perdió todo color. Hernández miró los documentos con renovado escepticismo. Además, continuó la doctora, estoy dispuesta a presentarme personalmente o a proporcionar una declaración jurada si es necesario. Gracias, doctora, respondí, finalizando la llamada. El abogado de Carmen, Ortega, intentó recuperar el control. Tenemos más pruebas, testimonios de otros especialistas. ¿También falsificados?, preguntó Javier con desdén. Porque podemos contactar a cada uno de ellos ahora mismo, como acabamos de hacer con la doctora Ramírez. Carmen se levantó abruptamente. Esto es una conspiración. Mi hija siempre ha sido problemática, manipuladora. Está usando al abuelo para quedarse con todo. La herencia de Vega Enterprises debería distribuirse entre toda la familia. Usted no es familia de Alejandro Vega, señaló uno de los directivos con frialdad. De hecho, según los documentos legales presentados, usted y su esposo ocultaron deliberadamente la existencia de Elena a su padre biológico. La situación se estaba descontrolando. Carmen, acorralada, perdió completamente la compostura. Esa niña nunca debió nacer,
gritó, señalándome. Isabel arruinó todo con su embarazo. Alejandro era mío antes de que ella apareciera. El silencio que siguió a esa declaración fue ensordecedor. De repente, todo cobró un nuevo y terrible sentido. Carmen, dije lentamente, la revelación golpeándome como una ola. ¿Estabas enamorada de Alejandro? Su mirada era pura furia y dolor. Él me eligió a mí primero. Éramos perfectos juntos. Pero entonces Isabel, mi perfecta hermanita menor, batió sus pestañas y él cayó como un idiota. Cuando quedó embarazada, supe que tenía que separarlos. Roberto me ayudó. Él siempre hacía cualquier cosa que yo le pidiera. La sala entera parecía haber dejado de respirar. La verdad, finalmente expuesta, era más retorcida de lo que cualquiera hubiera imaginado. Carmen no solo había conspirado para separar a mis padres biológicos, lo había hecho por celos, por una rivalidad enfermiza con su propia hermana. Y por eso me odiaste toda la vida, concluí, sintiendo una extraña calma, porque cada vez que me mirabas, veías a Isabel y a Alejandro juntos. «¡Te criamos!», gritó Carmen, pero su voz ya no tenía fuerza. «Te dimos un hogar cuando podríamos haberte enviado a un orfanato. Me dieron un techo», corregí, «no un hogar. Nunca amor, nunca aceptación, nunca igualdad con tus verdaderos hijos». Hernández, recuperándose de la conmoción, se dirigió a Carmen con voz gélida. «Señora Martínez, creo que es momento de que se retire. Y sugiero fuertemente que considere las implicaciones legales de lo que acaba de confesar. Falsificación de documentos, difamación, sin mencionar su admisión sobre la manipulación que separó a Alejandro de su hija». 2 guardias de seguridad aparecieron en la puerta, listos para escoltarla fuera. Carmen me miró una última vez, con una mezcla de odio y algo que casi parecía admiración. «Eres igual que ella», escupió. «Igual de terca, igual de determinada. Isabel ganó entonces, y tú has ganado ahora». Mientras la escoltaban fuera, junto con su abogado, sentí una extraña mezcla de emociones. Triunfo, sí, pero también una inmensa tristeza por todo lo perdido, por los años que nunca tendría con mis verdaderos padres, por el odio irracional que había marcado mi infancia. Hernández se aclaró la garganta, visiblemente incómodo. «Señorita Vega, le debemos una disculpa. Es evidente que ha habido fuerzas trabajando activamente contra usted. Le aseguro que la Junta no tenía conocimiento de la profundidad de esta situación». «Ahora lo tienen», respondí simplemente. La reunión continuó, pero con un tono completamente diferente. La hostilidad inicial se había transformado en un respeto cauteloso. Al final, Hernández me acompañó personalmente hasta el vestíbulo. «Alejandro habría estado orgulloso», dijo en voz baja. «Tenía esa misma forma de mantener la calma en las peores situaciones, y esa misma determinación». «Gracias», respondí, sintiendo una inesperada emoción al escuchar esa comparación. «La Junta tomará su decisión final en los próximos días, pero puedo adelantarle que será favorable, no solo por las pruebas legales, que son irrefutables, sino porque hoy ha demostrado que realmente es hija de Alejandro Vega». Mientras Javier y yo salíamos del edificio, la magnitud de lo ocurrido comenzó a asentarse. La venganza que había buscado se había materializado de la forma más inesperada. Carmen se había destruido a sí misma con su propio odio y obsesión. «¿Estás bien?», preguntó Javier, preocupado por mi silencio. «Es mucho para procesar», admití. «Toda mi vida pensé que simplemente no era lo suficientemente buena, que había algo mal en mí, pero la verdad era mucho peor. Y también, de alguna manera, menos personal. Carmen nunca me odió por ser yo. Me odió por quienes eran mis padres. Lo importante es que ahora lo sabes», dijo Javier. «Y puedes comenzar a sanar». Al día siguiente, mientras desayunaba con el abuelo, recibí una llamada de Lucía. «Elena, tienes que venir al hospital. Es mamá. Carmen. Ha tenido un colapso nervioso». «¿Qué ocurrió?». Después de la reunión de ayer, volvió a casa como loca. Destruyó fotos, gritaba cosas sobre Isabel y Alejandro. Miguel y yo intentamos calmarla, pero estaba fuera de sí. Luego comenzó a tener dificultades para respirar y se desmayó. Los médicos dicen que fue un ataque de pánico severo combinado con agotamiento extremo. Sentí una complicada mezcla de emociones. Carmen había arruinado la vida de mis padres biológicos. Había conspirado para mantenerme separada de mi verdadero padre. Me había criado en un ambiente de constante rechazo. Y sin embargo, era la única madre que había conocido. «¿Irás?», preguntó el abuelo cuando le conté la situación. «No lo sé», admití. «Una parte de mí siente que debería, pero otra parte». «No tienes ninguna obligación», dijo con suavidad. «Después de todo lo que te ha hecho,
Nadie esperaría que estuvieras a su lado ahora. Reflexioné sobre sus palabras. No se trata de obligación. Se trata de quién quiero ser. No quiero que el odio me defina, como definió a Carmen. Finalmente, decidí ir. No por Carmen, sino por mí misma. Por Lucía, que había tenido el valor de romper con el ciclo tóxico. Por Miguel, que estaba intentando enmendarse. Y quizás, de alguna manera, por Isabel y Alejandro, cuyos espíritus merecían paz después de tanta injusticia. Cuando llegué al hospital, Lucía me recibió con un abrazo inesperado pero sincero. Miguel estaba sentado en la sala de espera, con aspecto exhausto. «Gracias por venir», dijo Lucía. «No estaba segura de que lo harías». «Yo tampoco», admití. «¿Cómo está?» «Estable, pero sedada. Los médicos dicen que necesitará terapia intensiva cuando se recupere físicamente. Años de resentimiento reprimido, según el psiquiatra». «¿Puedo verla?» Lucía asintió y me condujo a la habitación. Carmen yacía conectada a varios monitores, su rostro extrañamente pacífico en el sueño inducido por medicamentos. Parecía más pequeña, más frágil de lo que jamás la había visto. No sentí el triunfo que quizás habría esperado. Solo una profunda tristeza por todo lo perdido, por las vidas arruinadas por su obsesión. «No sé si puede oírme», dijo Lucía. «Pero quizás deberías hablar con ella de todos modos». Asentí y me acerqué a la cama. Tomé una respiración profunda, buscando las palabras adecuadas. «Carmen», comencé, sintiéndome extraña al usar su nombre en lugar de mamá. «No sé si puedes escucharme. No vengo a regodearme ni a echarte nada en cara. Solo quería que supieras que entiendo ahora. Entiendo por qué nunca pudiste amarme como a Miguel y Lucía. Y aunque no puedo perdonar lo que hiciste a Isabel y Alejandro, a mis verdaderos padres, tampoco te guardo rencor. Te has castigado a ti misma más de lo que yo jamás podría. Espero que encuentres paz, de alguna manera». Me levanté para irme, pero añadí una última cosa. «Y no te preocupes por el abuelo. Está bien, lo estoy cuidando, como debería haber sido siempre». Mientras me alejaba de la cama, noté que una lágrima solitaria se deslizaba por la mejilla de Carmen. Quizás me había escuchado después de todo. 3 meses después estaba sentada en el despacho que una vez perteneció a Alejandro Vega, ahora mío por derecho. La junta directiva había reconocido oficialmente mi reclamo, y aunque había decidido no asumir la dirección operativa de la empresa, mi pasión seguía siendo el diseño de interiores, tenía un papel activo como accionista mayoritaria. El abuelo había recuperado su vitalidad, viviendo ahora en la casa de la playa que era legalmente mía, pero que consideraba tanto suya como mía. Lucía y Miguel estaban reconstruyendo sus vidas. Ella había regresado a la universidad para terminar la carrera que había abandonado por presión familiar, y él estaba aprendiendo a manejar la panadería original de la familia, la única que no se había visto afectada por los escándalos legales. Roberto seguía enfrentando cargos por falsificación de documentos, fraude y el intento de intimidación al abuelo. Carmen, después de varias semanas en el hospital, había sido trasladada a un centro de salud mental para tratamiento intensivo. En mi escritorio había una fotografía enmarcada de Isabel, mi madre biológica. La había encontrado entre los efectos personales de Alejandro, cuidadosamente guardada en un sobre junto con una carta que nunca pudo enviar. La carta revelaba que, contrario a lo que Carmen y Roberto habían hecho creer a todos, Alejandro nunca dejó de amar a Isabel. Había intentado contactarla después de su forzado traslado, pero sus cartas, interceptadas por Roberto, nunca llegaron a su destino. ¿Lista para la reunión?, preguntó Javier, asomándose a mi oficina. Asentí, guardando la foto de Isabel en mi bolso. Hoy visitaría por primera vez la tumba de Alejandro, mi padre biológico. Después de meses de batallas legales, finalmente tenía la tranquilidad para rendirle un homenaje adecuado. En el cementerio, bajo un cielo sorprendentemente despejado, coloqué flores tanto en la tumba de Alejandro como en la de Isabel, que ahora sabía estaba enterrada a pocos metros de distancia. Una cruel ironía que, incluso en la muerte, hubieran estado tan cerca sin saberlo. «Les he traído algo», dije en voz alta, sacando la carta de Alejandro y colocándola entre las flores de la tumba de Isabel. Ahora están juntos, como siempre debió ser. El abuelo, que me había acompañado, puso una mano reconfortante en mi hombro. «Estarían muy orgullosos de ti, Elena, no solo por recuperar lo que te pertenecía por derecho, sino por cómo lo hiciste, con dignidad, con fortaleza». Mientras nos alejábamos de las tumbas, reflexioné sobre el extraño camino que me había llevado hasta aquí. Todo había comenzado con una cena de acción de gracias a la que nadie asistió,
con mesas vacías y lágrimas de humillación. Y ahora, menos de un año después, había descubierto mi verdadera identidad, recuperado mi herencia, y lo más importante, encontrado una paz interior que nunca creí posible. La traición familiar que tanto me había dolido aquel día resultó ser el catalizador para mi liberación, y aunque el camino había estado lleno de dolor, descubrimientos impactantes y enfrentamientos desgarradores, no cambiaría nada. Cada paso me había llevado a convertirme en quien realmente estaba destinada a ser: Elena Vega, hija de Isabel y Alejandro, nieta de Mateo, una mujer que finalmente conocía su verdadero valor y su lugar en el mundo. ¿Sabes qué día es hoy?, preguntó el abuelo mientras caminábamos hacia el coche. Acción de Gracias, respondí con una sonrisa melancólica. Un año exacto desde aquella cena. ¿Y por qué estás agradecida este año, mijita? Miré hacia atrás, a las tumbas de mis padres biológicos, y luego hacia adelante, al futuro que me esperaba. Por la verdad, abuelo, por dolorosa que fuera, y por la herencia que realmente importa, saber quién soy realmente. Esa noche, el abuelo y yo celebramos nuestra propia cena de acción de gracias en la casa de la playa. Una cena íntima, sin pretensiones, llena de recuerdos compartidos y planes para el futuro. Lucía se unió a nosotros brevemente, trayendo un pastel que había horneado ella misma. A la familia que elegimos, brindó el abuelo levantando su copa, y a la venganza del tiempo, añadí, que finalmente ha traído justicia. Mientras las olas rompían suavemente contra la orilla, sentí la presencia de Isabel y Alejandro, mis verdaderos padres, sonriendo desde algún lugar. La traición familiar que había sufrido se había transformado en el camino hacia mi verdadera herencia, no solo material, sino espiritual, y por eso estaba genuinamente agradecida. Hay historias que no son solo historias, son espejos de la vida. Si esta te conmovió, ayúdanos a seguir contando otras que también merecen ser escuchadas. Dale hype a este video para que más personas puedan verlo. Muchas gracias y que tengas un excelente día.